El salón estaba lleno, 200 y pico de invitados, copas tintineando, cámaras apuntando, música suave, y yo, parado junto al altar, esperando que mi esposa dijera «sí». Entonces la vi, no a ella, a su sonrisa, una sonrisa corta, íntima, dirigida a un hombre en la primera fila, un hombre que no era familia, no era amigo, no era nadie, oficialmente. Él le devolvió el gesto sin disimulo, como si ese día también fuera suyo. Yo no parpadeé, solo apreté el sobre que llevaba en el saco, porque mientras todos celebraban una boda, ellos no sabían que yo estaba a punto de convertir su teatro en un juicio. Me llamo Martín Salazar. Tengo 43 años. Soy administrador de proyectos en una constructora mediana, de esas que no salen en noticias pero levantan edificios que sí. Nunca fui de exhibirme, nunca fui de gritar. Aprendí temprano que el volumen no te da la razón, los hechos sí. Conocí a Valeria Andrade cuando yo tenía 36. Fue en Guadalajara, en un evento de proveedores. Ella trabajaba en el área comercial de una empresa de acabados. Tenía esa mezcla peligrosa de dulzura y control. Hablaba suave, pero siempre conseguía lo que quería. Durante los primeros años, lo nuestro se sintió correcto, no perfecto, pero estable. Una vida de rutinas limpias, café temprano, gimnasio 2 veces por semana, domingos con su mamá, cenas con mis 2 mejores amigos, Raúl y Natalia. Yo traía una historia detrás, un divorcio a los 30, sin hijos, sin escándalos, una separación aburrida, como debería ser. Con Valeria quería algo distinto, una segunda oportunidad bien hecha, y en muchos aspectos lo fue. Vivíamos en Zapopan, en un departamento que compré antes de conocerla. No era lujoso, pero tenía lo que importaba: ubicación, paz y escritura a mi nombre. A los 39 abrí una cuenta de ahorro para la siguiente etapa, una casa más grande, o hijos, o un negocio paralelo. Valeria también aportaba, según lo acordado. Todo con orden, o eso creía. Cuando le propuse matrimonio, lo hice como hago todo, sin espectáculo. En una cena en casa, con un anillo sencillo y una conversación seria. Ella lloró. Me dijo que por fin sentía seguridad. Me abrazó como si yo fuera su salvación. Esa noche pensé que había elegido bien. Los preparativos de la boda fueron rápidos. Ella insistió en un salón grande, porque mi familia es grande. Yo no discutí. Pagué el anticipo, 85.000 pesos. Luego vino el vestido, los arreglos, el fotógrafo, el DJ. Y sin que yo lo notara al principio, la primera grieta, Valeria empezó a recibir llamadas que cortaba al verme entrar. No eran solo llamadas, era su manera de guardar el teléfono boca abajo, su risa apagada en el baño, sus salidas con mi prima Carla, que nunca coincidían con lo que Carla me decía después, sus cambios de humor cuando yo mencionaba la cuenta de ahorro, red flags pequeñas, como dijera un psicólogo. Pero yo no soy psicólogo. Yo soy el tipo de hombre que cree que los adultos hablan y resuelven. Así que una noche, 2 meses antes de la boda, le pregunté directo: ¿hay algo que quieras decirme antes de firmar todo esto? Me miró ofendida, como si yo hubiera insultado su dignidad. ¿Qué cosa, Martín? ¿Ahora resulta que no confías en mí? Y ahí cometí el error de muchos. Confundí su indignación con inocencia. Le pedí disculpas. Ella ganó terreno. A partir de ese día, aparecieron detalles raros con fechas y dinero. El salón pedía pagos que yo juraba haber hecho. El fotógrafo decía que faltaba un ajuste. Un proveedor de flores me mandó un recibo con una firma, que no era mía. Valeria decía: seguro se equivocaron. Yo quería creerle, porque creer era más fácil que desmontar la vida que ya habíamos anunciado a todos. Hasta que llegó una noche de abril. El 17 de abril, para ser exactos. Yo estaba revisando el correo en la laptop, la misma laptop que ella usaba a veces, porque tenía que enviar un avance de obra, y vi un mensaje que no debía existir. Un correo del banco, confirmando un movimiento en nuestra cuenta de ahorro, una transferencia grande que yo no había autorizado. Mi estómago se puso frío. Abrí el detalle. Oye, ahí estaba, 240.000 pesos transferidos a una cuenta a nombre de H. Ríos Consultoría. Nunca había oído ese nombre. Y lo peor, era la referencia: anticipo compra. Lo primero que hice fue lo que cualquiera haría si aún intenta ser racional.
pensar que podía ser un fraude externo. Llamé al banco al día siguiente, temprano. Me pidieron confirmar datos, me dieron folios y me dijeron algo que me dejó sin aire. Señor Salazar, la operación fue autorizada desde el dispositivo vinculado de la señora Andrade. Con token y reconocimiento. Token. Reconocimiento. No fue un hacker, fue alguien en casa. Cuando Valeria salió del baño yo ya tenía la cara tranquila. Aprendí con los años a no mostrar la tormenta hasta tener el mapa. Le dije que el banco había llamado por un tema de seguridad, nada más. Ella apenas pestañeó. Solo dijo, «Ah, qué bueno que lo viste». Ese qué bueno no era alivio, era control. Esa misma tarde pedí el estado de cuenta completo de los últimos 6 meses. Lo revisé línea por línea y empecé a ver el patrón. Retiros pequeños, pagos duplicados, transferencias a proveedores que no aparecían en ninguna lista de la boda. No eran montos enormes al principio. 3.800, 5.200, 9.500, pero sumaban, como termitas. Primer hito. Descubrí que desde enero Valeria había estado usando nuestra cuenta como si fuera su caja personal. Podría haber sido desorden. Podría. Pero entonces encontré la segunda cosa. Un cargo mensual a un servicio de almacenamiento en la nube que yo no contraté. Pagado con mi tarjeta, la que ella no usaba. Lo pagué 2 meses más sin notarlo. ¿Tú habrías perdonado en ese momento? Yo casi lo hice. Porque aún no veía la intención completa. Tercer hito. Un documento. A los 3 días, en el buzón físico del departamento, llegó un sobre con sello notarial. Al principio creí que era algo de la obra, pero era de otro asunto. Una carta de autorización para un trámite de bienes, supuestamente firmada por mí. Y esa firma se parecía a la mía lo suficiente para engañar a un distraído, pero no a mí. Ahí sentí una mezcla de ira y calma. La ira porque era un delito. La calma porque el delito deja rastros. En lugar de explotar, hice lo que mejor sé hacer: documentar. Tomé fotos del sobre, del sello, de cada hoja. Guardé todo en una carpeta física y otra digital. Y esa noche, cuando Valeria dormía, levanté su teléfono con cuidado, no para espiarla por celos, como para saber si yo estaba a punto de casarme con alguien que ya estaba planeando mi caída. No voy a romantizar lo que encontré. Me heló la sangre. Chats con un contacto guardado como Héctor R., mensajes con horarios, cuentas y frases que no dejan espacio a interpretación. Cuando firmes lo del salón, lo movemos. Ya está listo lo de la notaría, pero tiene que ser antes de la boda. En la boda todo mundo te va a ver feliz. Nadie sospecha. Y luego, una foto. Una foto de Valeria en un espejo, con un vestido blanco, y detrás, un hombre abrazándola por la cintura. No era una foto vieja, porque en el fondo se veía nuestro departamento. Yo no respiré durante varios segundos. No porque me faltara aire, porque entendí que la traición no era un accidente. Era un plan, pero todavía no sabía quién más estaba involucrado. Al día siguiente, en el trabajo, un compañero me comentó algo sin malicia. «Oye, vi a tu prometida en Andares el fin con un tipo. Parecía su hermano o algo, ¿no?» No era su hermano. Yo ya lo sabía. Ese fue el cuarto hito. La traición era pública para quien quisiera verla. Solo yo estaba ciego porque confiaba. Ese mismo día pedí un favor a Natalia, mi amiga abogada. No le dije todo, solo lo necesario. Necesito que me recomiendes a un notario serio y a un abogado civil que no se espante. Ella no preguntó por chisme. Me miró como mira a alguien que entiende el peso de una frase. Martín, cuando un hombre tranquilo pide eso, no es por capricho. Yo asentí. Y cuando finalmente entendí la magnitud de lo que habían hecho, decidí que no lloraría. Iba a actuar. El primer consejo del abogado fue el más difícil. No la confrontes todavía. No la alertes. Y lo que estás describiendo se defiende con papeles, no con palabras. Y para que un juez te crea, necesitas una línea de tiempo impecable. Se llamaba Iván Castañeda, abogado civil y mercantil. 50 años, voz sin adornos. No me prometió destrozarlos. Me prometió orden. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba. Paso 1. Asegurar mi dinero. Cerré la posibilidad de transferencias desde mi app. Cambié tokens, contraseñas, y pedí al banco una alerta por cada movimiento. Paso 2. Separar pruebas.
Todo lo que encontraba lo guardaba en una memoria USB con cifrado y en una carpeta física que dejé en la oficina, no en casa. Paso 3. Los registros financieros. Pedí estados de cuenta certificados. Sí, se pueden pedir. Tardan, pero se puede. Paso 4. El notario. Conseguimos un notario en Guadalajara, de esos que no juegan a ser amigos del cliente. Verificó el documento con la firma falsa y levantó un acta de hechos, fecha, contenido, sello, todo. No era aún una denuncia, era una piedra en el tablero. Paso 5. El servicio en la nube. El cargo mensual tenía un folio. Con ese folio, Iván solicitó una orden judicial, pero eso tardaba. Necesitábamos otra vía legal, evidencia directa sin caer en ilegalidades. Yo no iba a destruir mi caso por desesperación. Paso 6. Testigos silenciosos. La coordinadora del salón, una mujer llamada Verónica, me recibió con una sonrisa profesional. Yo fui igual de profesional. Le pedí con calma los comprobantes de pago y las firmas de recepción. Y ahí apareció la segunda firma falsa, en un recibo de ajuste final. Verónica dudó. Señor, esto lo trajo su prometida. Dijo que usted estaba ocupado. Lo estaba, respondí. Pero no autoricé esto. Paso 7. Rastrear a H. Ríos Consultoría. Iván investigó el RFC y lo encontró. No era una consultoría real. Era una cuenta registrada a nombre de Héctor Ríos y una dirección en Tlajomulco. Paso 8. La grabación legal. En México, la ley varía y los contextos importan. Iván me lo dejó claro. No vayas a poner micrófonos escondidos en la casa como si esto fuera una película. Pero sí puedes documentar conversaciones donde tú participas, según el caso. Vamos a hacerlo de manera que sea utilizable, no polémica. Paso 9. El giro que lo cambió todo. Un mes antes de la boda, Valeria me pidió que agregáramos su nombre como beneficiaria total de mi seguro de vida y de un fondo de inversión que yo casi no revisaba. En ese momento me pareció normal. Estábamos por casarnos. Pero ahora, con el patrón, ya no parecía confianza, parecía incentivo. Cuando Iván revisó el fondo de inversión, encontró un intento de cambio de beneficiarios, presentado con un formulario físico. La firma, otra vez, mía. La fecha, 28 de febrero. ¿Dónde estaba yo el 28 de febrero? En Monterrey, en una junta, con correos y viáticos que lo probaban. Ahí supe que el plan venía desde antes. No era una aventura, era un proyecto. Y mientras yo armaba mi carpeta, Valeria seguía actuando. Caricias, planes, listas de invitados. Y cada vez que yo la miraba, ya no veía a mi futura esposa. Veía a alguien que estaba dispuesta a robarme en mi propia cara. El abogado me dijo que tenía que esperar 90 días para ciertos movimientos legales y bancarios. Fueron los 90 días más largos de mi vida, pero necesarios. Y en esos 90 días no hice lo más difícil. Fingí normalidad. Pero justo cuando pensé que tenía todo listo, Valeria hizo algo que casi arruina todo. Una tarde, regresé temprano, y la encontré en la sala, con papeles abiertos. Mis papeles. Cuando me vio, cerró todo de golpe. Sonrió. Te iba a sorprender, amor. Estoy organizando lo de la casa. Ya sabes, para después. La casa. Mi departamento. Mi escritura. Yo asentí, lento. ¿Qué detalle? Esa noche no dormí, porque entendí que el golpe final no era el dinero de la boda. Era mi patrimonio. La estrategia cambió. Ya no bastaba con reunir pruebas. Tenía que controlar el escenario donde se iban a sentir seguros. Y ellos solo se sentirían seguros en público. La boda era perfecta para eso. Un evento con testigos, cámaras, presión social y la ilusión de que el final feliz los protegía. Primer movimiento de ajedrez. El contrato prenupcial. No se lo mencioné hasta 2 semanas antes. Le dije que, por recomendación del banco y por formalidad, era necesario firmar un acuerdo de separación de bienes. No era raro. Era prudente. Valeria reaccionó con el guión esperado. Indignación, lágrimas pequeñas, victimismo elegante. ¿Entonces no confías en mí? ¿Me vas a humillar antes de casarnos? Yo respiré. No es desconfianza, es orden. Y si no tienes nada que ocultar, no debería importarte. Se negó. Pero ahí estaba la trampa. Su negativa, por sí sola, no probaba delito.
pero mostraba intención. Y, lo más útil, la obligó a hablar con Héctor. Esa noche, gracias a las alertas del banco, vi un movimiento. Intentó transferir 60.000 pesos a la misma cuenta. Falló, porque yo ya había bloqueado los tokens. Segundo movimiento. El falso descuido. Dejé, a propósito, un folder con copias simples de mi escritura en el estudio. No el original. Copias. Y marqué con un pequeño punto invisible, tinta de seguridad, una hoja clave. Si alguien la movía o la fotocopiaba, lo sabría. 3 días después, el punto apareció alterado. Alguien había manipulado esa hoja. Tercer movimiento. El aliado inesperado. Carla, la prima. Yo siempre la vi como parte del decorado familiar. Pero una noche, después de una cena, me pidió hablar a solas en el estacionamiento. Tenía los ojos cansados. Martín, yo no puedo seguir viendo esto. Valeria no es quien tú crees. No le pedí detalles, le pedí hechos. Y Carla me dio el más útil. Héctor estuvo con ella desde antes. No es nuevo. Se conocieron cuando ella todavía salía con un tipo mayor, y le sacó dinero. A ti te eligió por estabilidad. Lo decía, como si fuera un plan. Algunos dirán que fui muy lejos. Otros dirán que me quedé corto. ¿Tú qué opinas? Porque en ese momento yo tuve una elección. Romper todo y salvarme en silencio. O esperar y exponerlos con justicia. Elegí lo segundo. Cuarto movimiento. La cámara que no era oculta como ellos creen. El salón tenía cámaras de seguridad en accesos por política. Pedí formalmente que el día del evento me entregaran copia del material por seguridad de invitados. Me dijeron que sí, siempre que yo lo solicitara por escrito. Lo hice. Quinto movimiento. El notario en la boda. Sí, un notario. No como show, como medida. Iván coordinó que un notario estuviera presente por un asunto de firmas post-evento, relacionado con proveedores. No llamaba la atención. A nadie anda preguntando quién es quién en una boda cuando hay alcohol y música, y el último movimiento fue dejar que ganaran. Dejar que creyeran que su plan seguía en pie. Valeria estaba feliz. No por casarse, por cerrar el trato. La mañana de la boda, ella estaba tranquila. Demasiado tranquila. Me besó la mejilla con suavidad, como quien firma una entrega. Hoy empieza lo nuestro, dijo. Yo asentí. Sí, hoy empieza. El día llegó. Me puse el traje, tomé el sobre y salí de casa. Sabía que cuando volviera, nada sería igual. Cuando llegué al salón, el aire olía a flores caras y a mentira. Los invitados reían, mis amigos me aplaudían. La familia de Valeria se movía como si ya fueran dueños del lugar. Y entonces ocurrió el gesto. Ese gesto que abrió esta historia. La sonrisa de Valeria hacia Héctor, sentado en primera fila. No era una sonrisa de cortesía. Era complicidad. La ceremonia comenzó. El juez civil, porque fue boda por lo civil en el salón, pidió identificaciones, verificó nombres. Todo parecía normal. Y eso era lo que ellos necesitaban. Normalidad. Cuando llegó el momento de firmar, Valeria tomó la pluma primero. Firmó con seguridad. Luego me tocó a mí. Yo firmé. No el acta, todavía. Firmé el silencio final antes de hablar. Le pedí al juez un minuto. Antes de continuar, necesito que se haga constar un asunto. Es importante. Valeria me miró con esa sonrisa mínima, como diciendo, no hagas drama. Héctor cruzó las piernas, confiado. Yo caminé hasta la mesa donde estaba el notario y tomé el sobre. Lo abrí sin prisa. Primera revelación. El acta notarial de hechos sobre la firma falsificada. Se la entregué al juez civil y al notario. Esto contiene evidencia de uso de documentos con firma apócrifa a mi nombre, relacionados con bienes y cuentas. Valeria frunció el ceño. ¿Qué es eso, Martín? ¿De qué estás hablando? De NIAL. La primera fase. Segunda revelación. Los estados de cuenta certificados. Aquí están los movimientos de la cuenta de ahorro que abrimos para nuestra vida juntos. Transferencias no autorizadas por mí. A una cuenta a nombre de Héctor Ríos. A la palabra Héctor, el salón se quedó más quieto. No silencio total, pero sí ese silencio donde la gente huele un incendio. Valeria se volteó hacia Héctor instintivamente. Ese reflejo la traicionó. «Estás loco», dijo ella. «Eso no es cierto. Seguramente tú mismo...» Yo no la dejé terminar. Por eso hay más. Tercera revelación.
Los comprobantes del salón con firma falsa. Verónica, la coordinadora. Ann se acercó porque Iván ya la había preparado. No dijo nada dramático. Solo confirmó lo que sabía. Estos recibos los trajo la señora Valeria. Dijo que el señor autorizó. Pero la firma no coincide con la que tenemos en contrato. Valeria cambió de tono. Ángel, no puedes hacerme esto. Hoy es nuestra boda. Estás humillándome frente a todos. Yo la miré sin rencor. Solo con claridad. No. Tú te humillaste cuando decidiste robar. Yo solo traje la luz. Y entonces, porque esto debía ser completo, hice lo que más les dolía. Nombrarlo. Miré a Héctor en la primera fila. Héctor Ríos. ¿Quieres levantarte? Él no se movió. Se hizo el ofendido. No sé quién eres, señor. Yo asentí. Perfecto. Entonces lo diremos con papeles. Cuarta revelación. La confirmación del RFC y la cuenta receptora. Iván se levantó por primera vez. Su voz fue corta. Aquí está la información fiscal y bancaria del titular que recibió los fondos. Coincide con el señor presente. Héctor se levantó. Por fin. Esto es una estupidez. Ella y yo ni nos conocemos. Y ahí llegó el golpe final. No el más ruidoso, el más irreversible. Quinta revelación. El video. El salón tenía una pantalla pequeña para proyectar fotos después. Yo pedí al DJ que pusiera un clip. Nadie sospechó porque en bodas siempre hay videos. La pantalla mostró una toma de cámara de seguridad del estacionamiento de Andares, con fecha visible, 9 de marzo. Valeria bajando de un auto. Héctor esperándola. Un beso, claro, sin dudas. Y luego, el segundo clip. La entrada de nuestro edificio, una tarde. Valeria y Héctor subiendo juntos, riendo. La cámara del lobby los captó. Lo que hizo después, todavía me cuesta entenderlo. ¿Cómo puede alguien justificar eso? Valeria, al verse, no lloró primero. Primero intentó controlar el daño. «Eso no prueba nada», gritó. «Solo fueron errores. Yo iba a decirte. Bargaining». Pero ya era tarde. El juez civil se aclaró la garganta. Incómodo. No estaba ahí para un escándalo. Estaba ahí para un acto legal. Y yo lo había convertido, con razón, en otra cosa. «Señor Salazar», dijo, «¿usted desea continuar con el acto?» Yo respiré lento. «No, yo no deseo casarme. Y solicito que se suspenda por causa grave». Valeria se quedó pálida. Porque en su plan, el matrimonio era la llave. Sin matrimonio, no había acceso, no había legitimidad, no había familia para presionar. Solo había delito. El notario, por su parte, pidió que se identificara el señor Héctor Ríos. Héctor intentó irse. Pero 2 meseros y el coordinador de seguridad del salón, porque Iván también había hablado con ellos, le cerraron el paso con educación firme. No lo golpearon. No lo tocaron de más. Solo le impidieron escapar mientras se llamaba a una patrulla por un tema de fraude y documentación. Porque sí, con actas y pruebas, ya no era drama, era procedimiento. Valeria se me acercó, bajando la voz, intentando su último recurso, el amor inventado. «Martín, por favor, podemos arreglarlo. Te devuelvo lo que sea. No arruines mi vida». Yo la miré como se mira a alguien que ya tomó una decisión hace semanas. «Tú la arruinaste cuando creíste que yo iba a aceptar ser tu cajero y tu pantalla». Le entregué un documento. «Tienes 30 días para desocupar mi departamento. Y hoy mismo queda asentado que no hay matrimonio». Se quedó temblando, pero no de culpa, de pérdida. Y ahí vino el twist final, el que incluso yo no esperaba esa mañana. Carla, su prima, se acercó a mí, con otro sobre. «Martín», dijo, «esto lo encontré hace meses. Lo guardé porque me dio miedo. Pero ya no. Eran impresiones de correos. Conversaciones donde Valeria y Héctor hablaban de algo peor. Un intento de forzar un cambio de beneficiarios y un plan para vender mi departamento usando un poder falsificado. El plan no era solo robarme. Era dejarme sin red. Cuando Iván vio esas hojas, solo murmuró: «Esto ya no es civil. Esto escala». Valeria escuchó esa frase, y por primera vez, su cara se quebró. No en lágrimas, en derrota. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías actuado diferente? Porque yo, en ese instante, entendí algo que me acompañará siempre. Hay personas que confunden tu calma con debilidad, hasta que se topan con tu orden.
Han pasado 11 meses desde ese día. No me casé. No hubo luna de miel. No hubo fotos felices. Hubo audiencias, oficios, abogados y un aprendizaje caro. Recuperé el dinero que salió de la cuenta. No todo de inmediato, pero sí lo suficiente para que el daño no quedara impune. La cuenta H. Ríos Consultoría fue investigada. Hubo consecuencias. No me interesa presumirlas como trofeo, porque la justicia no es espectáculo, pero sí es mensaje. Valeria intentó volver. Primero con disculpas, después con amenazas, después con silencio. Su familia, al principio, me culpó. Me llamaron cruel, exagerado, frío, hasta que el expediente habló por mí. Y entonces, uno por uno, dejaron de llamarme. Héctor desapareció de su vida tan rápido como apareció, porque ese tipo de gente no ama. Solo invierte y cobra. ¿Y yo? Yo volví a mi rutina, pero con una diferencia. Ahora mis límites no son negociables. Me mudé a un lugar más pequeño por un tiempo. Por paz. Vendí el departamento meses después, no por huida, sino por cierre. Y con ese dinero, hice algo que siempre postergué. Abrí una pequeña consultoría de administración de obras. No me hice millonario. Me hice dueño de mi tiempo. Y eso, a mi edad, vale más. ¿Me arrepiento? No. Me arrepentiría de no haber actuado. Aprendí que a veces la familia es quien te cuida, no quien comparte tu sangre, y que una pareja no se mide por cómo te abraza cuando todo va bien, sino por lo que hace cuando cree que nadie la está mirando. Y también aprendí esto. La venganza ruidosa es un capricho. La justicia silenciosa es un destino. Si llegaste hasta aquí, tal vez viviste algo parecido, o tal vez simplemente entiendes que el silencio no siempre es paz. A veces es cobardía. Si este relato te dejó algo, me gustaría leerte en los comentarios. Y si quieres que te cuente cómo terminó el proceso legal y qué pasó cuando Valeria intentó demandarme después, suscríbete, porque ahí fue cuando cometió su último error.